Hola, pavos. Hoy les hablo desde la soleada Zúrich. Estamos en Suiza como parte de la etapa europea de esta gira, y el tema que vamos a tratar es la objetividad. Y esto es una continuación de cómo empezamos la sesión pasada, que fue el papel vital del intelecto. ¿Y cómo? Cuando se trata de la fe, incluso en un aspecto donde hay creencia, incluso en un aspecto donde se basa en el sentimiento, necesita estar respaldada por el intelecto y ser guiada por el intelecto para que tenga sentido en nuestras vidas. Para empezar, la objetividad. Es una herramienta muy útil. Aporta claridad a la hora de tomar decisiones, así que aumenta nuestra productividad, pero también nuestra paz. Así que es el aspecto que el intelecto aporta a la vida que suma tanto en términos de exactamente lo que estamos buscando. Todos buscamos éxito profesional, excelencia en lo que hacemos, pero también paz mental. Para poder comprender la importancia, para aplicar la objetividad en la vida. Como todo lo que hacemos en Vedanta, empieza por definirlo. ¿Qué es la objetividad? ¿Alguien? ¿Qué es la objetividad? Usamos mucho esta palabra. Sin prejuicio. Sin prejuicio. Bien, perfecto. Examinar y luego analizar. Examinar y analizar sin prejuicio. Ver las cosas desde la perspectiva y el contexto adecuados. Ver las cosas desde la perspectiva y el contexto adecuados. Bien, perfecto. No dejar que tu mente controle tus emociones. Bueno, la mente tiene todas las emociones, así que es no permitir que las emociones de la mente sobrepasen al intelecto. En pocas palabras, la objetividad es el intelecto por encima de la mente. Entonces, cuando tomamos una decisión, cuando realizamos una acción, ¿es nuestro intelecto el que lleva la delantera o es la mente? Y hay tres aspectos de la objetividad que vamos a tratar hoy, que abarcan los puntos que mencionaron. Los tres puntos son, si vamos a ser objetivos, el primer aspecto es, ¿somos capaces de pensar, analizar y razonar? Independientemente de los sentimientos de la mente, independientemente de nuestros gustos y disgustos, pero yendo más profundo aún, independientemente de creencias, prejuicios, sesgos y condicionamientos con los que hemos crecido. En la medida en que somos capaces de analizar, independientemente de la influencia de la mente, ¿somos objetivos? Ahora, esta es interesante, porque lo que significa es que mientras más emocionales somos, más alterada está nuestra mente en un área en particular. Podemos desconfiar de nuestra objetividad porque mientras mayor sea la agitación de la mente o mayor sea la implicación de la mente, nuestra objetividad se verá comprometida. Así que si queremos ser objetivos, analicemos con claridad, sin el sesgo de la mente, analicemos cuando estamos tranquilos, analicemos cuando la mente está en calma. Pero cuando intentamos pensar y analizar estando agitados, involucrados, llenos de deseos, demasiado emocionados o ansiosos, nuestro pensamiento se va a ver afectado. Así que, en la medida en que la mente esté tranquila y calmada, el intelecto puede analizar sin tanta interferencia e influencia, de manera más fácil y efectiva. Ahora, esto no significa que debamos descuidar la mente. Podemos tomar la información que recibimos de la mente, aspectos como la empatía, el sentimiento, los sentimientos de otra persona, podemos tomar eso en cuenta, pero no hasta el punto de que eso distorsione y prejuicie nuestro análisis. Así que el primer punto
y por qué es importante y está relacionado con el tema de la semana pasada sobre la fe, es que recibimos muchas influencias, especialmente religiosas, pero también culturales, desde que llegamos a este mundo. Así que imagina, para cuando un niño tiene 6 o 7 años, ya empieza a decir gracias. ¿A qué religión pertenece? Soy cristiano, soy musulmán, soy hindú, soy budista. ¿Pero en base a qué? ¿Has estudiado alguno de los textos? ¿Conoces las enseñanzas? ¿Conoces la vida de los diferentes fundadores? ¿Conoces sus principios? ¿En qué te basas para hacer esa declaración? Así que hay muchos aspectos que hemos absorbido sin analizarlos, sin ser objetivos. Y luego, conscientemente, decidimos y asumimos deliberadamente ese aspecto particular de la vida. Hay una cita hermosa de Lord Buddha que nos da una idea de cómo deberíamos acercarnos a la religión, pero también a cualquier aspecto de la vida, cualquier ideología. Dice que cuando analizamos, cuando tenemos fe, él dice, no creas lo que has escuchado. No creas en la tradición solo porque ha sido transmitida por muchas generaciones. No creas en nada solo porque se ha mencionado muchas veces. Ahora, esto es especialmente relevante en esta era de las redes sociales, donde el algoritmo llega a conocerte y sigue adelante, promoviendo y respaldando una idea con la que estás de acuerdo o con la que te identificas, así que te alimenta de eso. Y porque se vuelve viral o porque se repite muchas veces, eso es lo que creemos, dice. No creas porque se ha mencionado muchas veces. No creas porque las declaraciones escritas provienen de algunos sabios antiguos, incluyendo el Vedanta de hace 5000 años. No creas en conjeturas, es decir, sin lógica, solo supongo una conjetura. No creas en la autoridad, ni en maestros, ni en ancianos. Pero, y aquí viene la explicación, entonces, ¿en qué creemos? ¿Cómo razonamos? ¿Cómo analizamos? Pero después de una observación y análisis cuidadosos, cuando algo concuerda con la razón y beneficia a todos, entonces acéptalo y vívelo. Esto es objetividad. La objetividad es tomar la idea, analizarla por su propio mérito, ver si es beneficiosa para todos y entonces aceptarla y vivir de acuerdo a ella. Lo que significa que al tomar una idea y analizarla de manera independiente, estamos siendo objetivos. Pero cuando hablamos del intelecto por encima de la mente, hay diferentes aspectos de la objetividad. Así que un aspecto es el razonamiento, el análisis. ¿Y qué hay de, y esa es la segunda razón a la que vamos, el segundo aspecto de la objetividad es qué pasa con el aspecto de la afectación? Y el aspecto de la afectación es cuando algo sucede en la vida, te abruma tanto que ya no puedes pensar con claridad. Y aquí viene lo interesante. Podría ser algo positivo, por lo que podría ser emocionante. Pero estás tan emocionado, cometemos errores o hacemos algo imprudente. Por ejemplo, en el cricket, ha habido casos en los que el jugador se emociona mucho después de eliminar a otra persona y conseguir el wicket. Saltan celebrando y saltan celebrando. Al aterrizar, se tuercen el tobillo y en el siguiente lanzamiento tienen que sacarlos del campo para celebrar. ¡Qué alegría! Hacen algo imprudente. Así que incluso en algo positivo o en lo negativo. Es muy claro cómo cuando hay dolor o cuando hay preocupación o cuando hay enfermedad, nuestra mente entra en un estado de ansiedad total. Nos incapacita para funcionar. Nos incapacita para concentrarnos en lo que hay que hacer. Y una forma de ver si estamos afectados o no es preguntarnos, ¿podemos hacer lo que se necesita hacer?
o la emoción, sea positiva o negativa, nos sobrepase en ese momento en particular. Así que la objetividad, en este contexto, es la capacidad de ser afectados tanto por los acontecimientos positivos como negativos de la vida. ¿Qué hace que algo sea positivo o negativo? Tu reacción, ¿ok? ¿Y cómo reaccionaríamos ante un evento basándonos en las emociones? Basándonos en las emociones, esa es la clave. La otra es basándonos en las preferencias y aversiones de la mente. Y volvemos a nuestro diagrama BMI, el cuerpo, la mente y el intelecto. La mente es el asiento de las emociones, ¿sí? Pero ¿de dónde viene la emoción? Viene de Raga Dravesha. La palabra sánscrita para gustos, Draga, de Brescia son las aversiones, nuestros gustos y disgustos. Así que si un evento está alineado con nuestro gusto, sonreímos, emoción positiva. Si un evento es algo que no nos gusta, fruncimos el ceño, estamos infelices. Y dependiendo de qué tan fuerte sea el gusto o disgusto, qué tan fuerte sea el apego al gusto o al disgusto. Así que nuestra reacción la llamamos positiva si se alinea, negativa si no se alinea. Así que los gustos y disgustos están creando los pares de opuestos en este mundo. De hecho, una definición para este mundo es Duandavas. Duandvas es una palabra en sánscrito. Significa pares de opuestos. Porque si analizamos el mundo, no es más que un lado u otro. Caliente, frío, alto, bajo, delgado, ancho, oscuro, brillante, día, noche, y si profundizamos más, alegría, tristeza, honor, deshonra. Estos son los pares de opuestos en el mundo. Cuando la mente se relaciona con estos pares de opuestos, lo que hace la mente es elegir uno de los pares. Así que elige el honor, elige el cumpleaños. Pero lo que eso significa es que rechaza, ignora, lo aparta a un lado, porque no nos gusta, no lo queremos. El otro par de opuestos, pero el mundo es ambos. No existe un mundo que solo tenga salud y alegría. No hay un mundo así, es una ilusión, es una fantasía, es un sueño, no existe ese mundo. Entonces tú, si nos apegamos, si solo nos gusta uno de los pares, nos estamos preparando para la tristeza, el desastre, la decepción, porque no queremos el otro lado, pero la vida tiene que darnos el otro lado. Y todo lo que necesitamos hacer es, según la simple definición de Duan Duas, aceptar que la vida significa nacimiento y muerte. Hablemos de la salud y la enfermedad. Ahora, lo que esto hace es, y esta educación debió haber empezado desde que éramos niños. Pero mira la forma en que criamos y mira la generación de padres de hoy. Tratamos de proteger a nuestros hijos de ciertas exposiciones del mundo. Tratamos de no dejar que vean el otro aspecto o el otro lado del mundo. A menudo, cuando viajamos y le pregunto a la gente sobre su interés, están tan interesados en el tema, pero no han hecho el viaje a la India, no han traído a sus familias a la academia. Y cuando les pregunto sobre eso, me dijeron, no, 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 queremos exponer a nuestros hijos a la pobreza. Yo les dije, la pobreza es parte del mundo. ¿Y cómo puedes conocer la riqueza si no conoces la pobreza? Y cuando el niño en algún momento de la vida tiene que enfrentarse a eso, es un shock para su sistema. No saben que eso existe. Pero cuando sabes que existen ambas cosas, puedes ser objetivo con las dos. Puedes estar preparado para el otro lado.
Se dice que el señor Buda, antes de ser un sannyasi, era un gran príncipe, pero él estaba protegido. Nunca vio el envejecimiento, nunca vio la enfermedad, nunca vio la muerte. Así que cuando la primera vez que lo vio, lo impactó tanto, pero no se dejó abrumar. Fue a buscar la verdad detrás de eso, detrás de ambos extremos. Ahora, nosotros también podemos sentirnos provocados al ver ambos lados, aceptándolo en vez de ignorarlo, en vez de ser ignorantes del otro lado, y preparándonos para el otro lado. Y esto es lo que nos hace objetivos. De hecho, una forma fácil de recordar esto es el recordatorio de la frase, esto también pasará. Si solo tomas las iniciales de cada palabra, even, this too shall pass away. SPA es etzapa. Etzapa. Incluso esto pasará. Y ha dado... Mucha gente se siente cómoda. Conozco a compañeros y amigos que quedaron temporalmente paralizados por una enfermedad o por un derrame cerebral. Y el pensamiento que los mantuvo en pie y que les permitió recuperarse por completo, pero el pensamiento que les dio consuelo fue este. Incluso esto pasará. Toda experiencia en este mundo es impermanente. Pero cuando nos aferramos a una experiencia pensando que va a ser permanente, nos estamos preparando para esa decepción, porque el mundo tiene que cambiar. Nada permanece igual. Y si podemos tener esa memoria y mantener esa conciencia de que todo pasa, de que es efímero por naturaleza mientras lo vivimos y lo disfrutamos, eso es objetividad. Y el poema, incluso esto pasará, habla de un rey con todos los placeres. Cuando todo va bien, él se recuerda a sí mismo. Etsipa, incluso esto pasará. Y el poema se cita en el libro, así que no me estoy desviando al traer el poema a nuestra conversación de hoy, sino que te doy más contexto sobre por qué se menciona. Porque muestra ambos lados. No se trata solo de ser filosófico cuando hay pérdida. Se trata de ser filosófico cuando hay ganancia, cuando hay alegría, cuando hay fiesta. Ese es el momento de ser filosófico. Porque si puedes ser filosófico en la cima, estarás bien en el valle. Y este es el poema. Así que lo voy a poner para que puedas seguir mientras lo leo y tomar nota. Los diferentes escenarios por los que pasa este rey de Persia, y a medida que atraviesa cada uno, ese recordatorio, incluso esto, también pasará. Una vez en Persia reinó un rey que en su anillo de sello, o sea, consiguió un anillo, y en ese anillo grabó una inscripción que dice, graba la máxima verdadera y sabia que, si la tenía ante sus ojos, le daba consejo. De un vistazo, adecuada para cualquier cambio y circunstancia, palabras solemnes, y estas son, incluso esto pasará. Este poema fue descubierto por Swamiji, nuestro mentor y maestro, y Swamiji se inspiró tanto en este poema que cuando fundó la academia en 1988, una de las consideraciones era que, como parte del uniforme, así como tenemos la mala y la curta, una de las ideas era, ¿por qué no tenemos un anillo? ¿Con la inscripción? Incluso esto pasará. Así, todos los estudiantes podrían recordar de vez en cuando la naturaleza efímera de este mundo y buscar la eternidad, buscar el espíritu. Pero luego Swamiji decidió no seguir adelante con la idea porque pensó que algunos estudiantes podrían usarlo para otros fines. Las propuestas de matrimonio empezarían a suceder en el campus. De repente, verías el hermoso campus junto al canal. Una persona de rodillas. Él dijo, no, no, está bien, nada de anillos. Pero la idea es, ¿cómo podemos tomar este mensaje y tenerlo como un recordatorio constante? Tal vez un anillo, si eso te funciona.
Tal vez una notificación en tu reloj que aparezca a cada pocas horas. Recuerda, esto también pasará. Ahora, el primer aspecto en el que el rey recuerda esto es en la cima de la riqueza. Él disfruta de la riqueza más que cómodamente. Caravanas de camellos cruzando la arena le traían gemas desde Samarcanda. Flotas de galeras por los mares le traían perlas para igualar esas joyas. Pero él no contaba como ganancia los tesoros de la mina o del mar. ¿Qué es la riqueza? El rey decía, incluso esto pasará. Encontramos que algunas de las comunidades más filosóficas son aquellas que han tenido gran riqueza y de la noche a la mañana se les fue arrebatada. Si miramos la partición de la India, la gente que se quedó, la actual Pakistán, y tuvieron que mudarse a la India, dejando sus negocios de la noche a la mañana, pero lo mismo pasó con la gente que vivía en la India y tuvo que mudarse a Pakistán. De la noche a la mañana, empezaron desde cero. Grandes mansiones, grandes propiedades, industrias y fábricas industriales quedaron atrás de la noche a la mañana. Lo vimos en África, cuando ciertas comunidades fueron expulsadas de la noche a la mañana, sin riqueza. Lo vimos en Europa. Y esas son las comunidades que entienden la impermanencia de la riqueza. A pesar de nuestras mejores habilidades para administrarla, a pesar de diversificar el portafolio, puedes tomar todas estas precauciones, pero la riqueza debe pasar. Incluso si eres extremadamente prudente, debe pasar. ¿Por qué? Porque no te la puedes llevar contigo a la próxima vida. De hecho, quienes han amasado fortuna comprenden que en realidad solo son guardianes de esa riqueza. El dinero tiene que pasar, no puede quedarse contigo. Así que lo ves como algo de lo que puedes ocuparte y tal vez simplemente transmitirlo a la siguiente generación de forma responsable. Este rey es muy claro. ¿Qué es la riqueza? El rey solía decir, hemos visto imperios y reinos ir y venir. No te encariñes. Cuando te encariñas es cuando la mente quiere que permanezca para siempre, cuando la mente no ha aceptado su naturaleza impermanente y cambiante. Y cuando llega ese cambio, perdemos nuestra objetividad. Así que la objetividad es que, si hay un cambio, permaneces sin ser afectado porque ya has entendido su naturaleza. Ya lo veías venir. No es una sorpresa para ti. Ya lo habías evaluado, ya lo habías visto. No hay problema, no te afecta. El siguiente aspecto al que el rey pasa es a los placeres. Todos disfrutamos socializar, todos disfrutamos de buena compañía. Y aquí el rey con las fiestas de su corte en el punto más alto de su diversión. Cuando las palmas de todos sus invitados ardían de tanto aplaudir sus bromas, él, entre higos y vino, exclamó, «Oh, queridos amigos míos, los placeres vienen, pero no se quedan. Incluso esto pasará». Tener esa objetividad en el punto máximo del placer. Le estás pasando increíble. El problema es la mañana siguiente cuando estás completamente solo. ¿Puedes soportar no estar, no? No estar en la fiesta. ¿Puedes soportar la soledad? ¿Puedes soportar ese tiempo a solas? Puede que lo disfrutes, puede que hasta lo celebres. Y recuerdo vívidamente que cuando estaba en la preparatoria solía participar y actuar en diversos musicales durante todos esos años. Y la verdad es que eran producciones que tenían un nivel de calidad bastante impresionante. Había una banda, había luces, el elenco era de 60 personas. Y la escena final, donde la canción llega a su clímax y todos hacen una reverencia, y tienes esa conexión con el público, y el público se pone de pie y aplaude. Y recuerdo la adrenalina. Simplemente lo sientes, estás volando.
Y luego, al día siguiente, tenemos que ir a la asamblea en el mismo auditorio, y la energía cae muchísimo. El contraste es tan marcado, pero entender en ese momento, cuando estás volando, que la vida no siempre es así. Es solo un momento. Disfruta el momento al máximo. Y esa es la belleza de la objetividad. La objetividad no le quita nada a la alegría, ni tampoco te quita la capacidad de apreciar la tristeza. Así que pasas por la alegría, pasas por la tristeza, porque es otro par de opuestos. Pero la afectación, puedes apreciar ambos, pero no haces de esa alegría tu identidad, ni haces de esa tristeza tu identidad. Entonces, si haces de tu identidad el subidón que obtienes de el último acto final en el escenario, ¿cuál es tu identidad fuera de eso? Incluso como orador, viajamos por todo el mundo, y la conexión entre un orador y la audiencia, si se hace bien, si sientes el pulso del público y sientes que el público está contigo, que están ahí pendientes de cada palabra tuya, esa conexión es tan satisfactoria, pero tan momentánea. No pongas tu identidad en eso, y de eso se trata la objetividad. Es la capacidad de desapegarse. Es la capacidad de mirar ese sentimiento o ese pensamiento como un objeto. Y eso detiene la afectación. Pero si permites que la mente se apegue y ate su identidad a esa experiencia, objeto o momento, te estás preparando para el sufrimiento, porque esa no es tu identidad ave. Y cuando el mundo te da golpes y sacudidas, porque has puesto tu identidad en un lugar equivocado, y el único lugar donde puedes poner tu identidad es en la permanencia y la dicha del ser interior. Experimentamos ese dolor porque eso no somos nosotros. Eso no somos nosotros. Ya hablamos sobre la crianza. Ser padre o madre no es tu único rol absoluto. No podemos involucrarnos solo en ese rol. Es solo uno de muchos roles, y la objetividad está en entender cómo cada rol tiene un principio y un final. Ahora seguimos adelante. De nuevo, considerando o pasando al siguiente tema del poema. Y aquí él dice, ya se fue, pero sigue positivo, así que todos los placeres. Ahora habla sobre el placer más alto, la intimidad. Y aquí está en el lecho matrimonial. Lecho matrimonial significa la primera noche con la dama más hermosa que jamás haya visto. Miss Universo fue la novia a la que coronó como su reina, recostado en su lecho matrimonial. Bueno, entonces es algo nuevo. Es la persona más hermosa, así que puedes imaginarte la emoción, puedes imaginarte la adrenalina de ese momento. Pero este rey es objetivo, recostado en su lecho matrimonial. Suavemente, le dijo a su alma. Ahora, tuvo que decirlo suavemente, porque si lo hubiera dicho en voz alta, realmente habría arruinado el ambiente. Así que suavemente, le dijo a su alma. Aunque ningún novio haya abrazado jamás un pecho más hermoso, la carne mortal debe volver al polvo. Incluso esto pasará. Esa objetividad de entender que ni siquiera esto es permanente es tan importante. Así que en el punto más alto de los placeres, ya sea estando en el escenario frente a una audiencia o en una fiesta donde la gente se ríe de tus chistes, o simplemente reuniéndote con amigos y disfrutando tanto de la compañía de los demás, entender que eso no es permanente lo cambia todo. Ahora pasamos al otro aspecto de la vida, el otro lado, luchando en un campo furioso. Una vez, una lanza atravesó su escudo, y los soldados, con un fuerte lamento, lo llevaron sangrando a su tienda. Siguiente diapositiva. Gimiendo por el dolor en su costado torturado. El dolor es difícil de soportar, gritó.
pero con paciencia, día tras día, incluso esto pasará. Y les di el ejemplo de esos colegas en el hospital con dolor. Y aquí el rey también se lo recuerda a sí mismo. El dolor es difícil de soportar, gritó. Así que no se trata de engañarse pensando que no existe, que no hay tristeza, que no hay dolor. Es ver el dolor, es experimentarlo, aceptarlo, es aceptar el otro lado de la vida, y esa es la belleza de este tema. Ve, la verdad, la ve. Y entonces eliges con tu intelecto, porque tienes objetividad. Ves la situación, ves el pensamiento, el dolor, la tristeza, y ahora decides cómo quiero relacionarme con esto. Tú no eres permanente, voy a estar bien. El cuerpo tiene dolor, pero voy a estar bien. Esto también pasará. Ahora él cambia al tema de la fama. En la plaza pública se alzaba su estatua, 20 codos en el aire, tallada en piedra. Entonces el rey, disfrazado y desconocido, se paró frente a su nombre esculpido, reflexionando humildemente. ¿Qué es la fama? La fama no es más que una lenta decadencia. Incluso esto pasará. Es interesante cuando vemos a celebridades que pasan por esta fama. Si miramos a deportistas que han experimentado ese nivel de fama y recordamos a esos superestrellas. Ahora, si le preguntas a la siguiente generación, no saben quiénes son. No conocen a los actores del pasado, no conocen a los deportistas del pasado. Muy pocos trascienden, pero es cuestión de tiempo. Después de un tiempo, todos son olvidados. Y aún así, en ese momento, ¿cómo nos aferramos a eso? Solo con que nos mencionen en un periódico, en una revista, nos emocionamos tanto. Aparecer en la tele por un rato. Todo desaparece con el tiempo. El último, el otro extremo. Celebramos los días de nacimiento, lamentamos los días de muerte, pero no hay nacimiento sin muerte. No hay muerte sin nacimiento. ¿Por qué no aceptamos ambos? ¿Por qué no estamos listos para ambos? Nadie habla de la muerte. Y naturalmente nos invade la tristeza cuando sucede porque nunca queremos que pase. Pero la muerte tiene su propio propósito en la vida, tiene su propia belleza. Golpeado por la parálisis, adolorido y viejo, esperando en las puertas doradas, dijo él, con su último aliento, la vida se ha acabado. Pero, ¿qué es la muerte? Entonces, en respuesta al rey, un rayo de sol cayó sobre su anillo, mostrando con una luz celestial. Esto también pasará. De hecho, vivir de verdad es entender la muerte. Entonces nos volvemos muy conscientes de la importancia de cada momento, de priorizar lo que es importante y de estar preparados para cuando la muerte decida llegar, ya sea para visitar a quienes nos rodean o incluso a nosotros mismos. Y esa preparación elimina el dolor. Así que aquí está el rey. Está en su lecho de muerte, pero ese consuelo vuelve cuando se recuerda a sí mismo que incluso esto pasará. Recibe un rayo de sol desde arriba. Incluso la muerte solo es otra experiencia. ¿Por qué tener miedo? Cuando llega, llega. No sabemos cuándo va a pasar. Cuando pase, está bien. Sufre una vez. Ese fue exactamente el consejo que nos dio su amigi. Porque él ha visto durante más de 99 años tantos aspectos diferentes en el mundo. Así que él ha visto el COVID, ha visto el SARS, ha visto el SIDA, etcétera. Entonces ha visto todas estas enfermedades diferentes. Y cuando llega esa enfermedad, todos están tan ansiosos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ahora estamos al borde de, parece, en cualquier momento que las guerras pueden escalar y la gente pierde el sueño por eso. La gente pierde la paz mental.
Y naturalmente, si estás cerca de ti, es comprensible. Pero en cualquier caso, donde sea que estés y pase lo que te pase, cuando sucede, sucede. Te vas. Y cuando te vas, ya no estás ahí. Así que mientras estés vivo, ¿para qué preocuparte por eso? Y esa es la idea. Este nacimiento debe pasar. Esta vida debe pasar. Pero la muerte también debe pasar. Así que cuando llegue, acéptala. Y antes de que llegue, prepárate para ello. Y la preparación elimina la preocupación. De lo contrario, morimos todos los días. Morimos con esa ansiedad. Y tal vez directamente la ansiedad causa la muerte. No es necesario. Así que tomemos la postura del rey de Persia. Ser desapegados, ser objetivos. ¿Cómo logramos ese estado? Para volvernos desapegados, para volvernos objetivos, necesitamos elevarnos con conocimiento o con una meta más alta. De cualquier manera, necesitamos elevarnos. Ahora, lo que hace esa meta superior y ese conocimiento es que te lleva por encima de las colinas y los velos del mundo en el que estás. Si una persona está involucrada en los negocios, cuando hay ganancias, sube, cuando hay pérdidas, baja. Así que estás metido en el mundo de los negocios, en la montaña rusa de los negocios. Pero supongamos que te acercas a los negocios como un aspecto de tu vida para encargarte de algo en particular, pero no es toda tu vida. Tienes una meta más grande que solo lo que quieres del negocio, de cómo juega un papel en tu vida. Así que es solo un aspecto de la vida. Podría ser para proveer una vida familiar cómoda. Entonces, como la vida familiar es tu meta superior, la has elevado a un lienzo más grande, a un contexto más amplio, más allá del negocio. Así es, incluso cuando el negocio va mal, porque tienes una meta más elevada. Cuando a la familia le va bien, cuando la familia está cómoda, uno puede ser objetivo. Pero sin ese objetivo superior, estás en una montaña rusa. Así que subirás, bajarás. La idea es, pues, que en la vida nos superemos a nosotros mismos. Hay una hermosa metáfora donde, de vez en cuando, un cuervo irá a molestar a un águila y comenzará a acosar al águila. Y de manera fascinante, el águila no ahuyenta al cuervo. El águila tiene unas garras tan poderosas que podría hacerlo. Podría atacar al cuervo, pero no lo hace. ¿Alguien sabe qué hace el águila? Siria. Se eleva a sí misma. Así que simplemente vuela más y más alto. Y al volar cada vez más alto, llega a una altitud a la que el cuervo ya no puede volar. Y el cuervo simplemente se cae. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Estamos forzando la naturaleza y luchando contra ella. Luchamos contra estos desafíos esforzándonos por superarlos en los altibajos. Intentamos salir de esta mala racha y tratamos de seguir alerta. Cambia las reglas del huevo. Levántate. En lugar de dedicarse a los negocios, dedicarse al deporte, dedicarse a la vida. Luchando, luchando, luchando. Simplemente elévate. Y llegas a cierta altura y entonces te encuentras con un pico increíblemente diferente que te derriba. Algo que no esperabas. Tu familia está enferma. No te lo esperabas. Y como no te lo esperabas, ¿qué haces entonces? Supérate a ti mismo. Sigue superándote. Sin duda, tienes que afrontar el desafío actual, pero al mismo tiempo, supérate a ti mismo. Porque si seguimos apegados, identificados con esa experiencia particular de la vida, estamos en una montaña rusa.
Vamos a subir y bajar, no somos objetivos. Y cuando no somos objetivos, y lo opuesto a la objetividad es el involucramiento, cuando estamos involucrados, nuestra mente se queda atrapada en esa experiencia. Eso nos incapacita para pensar con claridad. Perdemos nuestra objetividad. No sabemos cómo manejar esa situación de manera efectiva. Es muy lamentable. El momento en que más necesitamos objetividad es cuando hay mayor involucramiento. Ahora, el tercer aspecto es cuando hablamos de objetividad, ¿estamos preparados para los desafíos? Entonces, un aspecto, la segunda razón era no verse afectado, mantenerse sin ser afectado por los duenduas, los pares de opuestos, lo que significa que puedes continuar, puedes experimentar tristeza, pero puedes seguir haciendo lo que se necesita hacer. Ahora, este aspecto es interesante. Estar preparado para los desafíos es cuando medimos el intelecto. ¿Cómo decidimos cómo es nuestro intelecto? ¿Cómo sabemos la fuerza de nuestra objetividad? ¿Cómo sabemos la fuerza de nuestro intelecto? Entonces, si hemos estado siguiendo la definición de objetividad, ¿el intelecto está gobernando la mente? Entonces, ¿cuándo perdemos nuestra objetividad? Cuando la mente desplaza al intelecto. Así que veamos los diferentes aspectos de la vida, no solo los que conocemos, sino también aquellos en los que no hemos pensado. En esos escenarios en particular, ¿dónde es que nuestra mente toma el control? ¿Dónde es que nos quebramos? ¿Dónde es que el intelecto cede? Y el ejemplo que se da en el libro es, vas a un retiro, tal vez estemos todos juntos en un retiro, y en el retiro te dan algunos bolígrafos, y en el lugar del retiro dejas tu bolígrafo y regresas a tu país. Te preocuparás por tu bolígrafo. Este bolígrafo no tiene nada de especial. Vale un bolígrafo normal. ¿Te preocupará el bolígrafo? No. Entonces bolígrafo no hay problema. No nos afecta. Entonces dejas tu teléfono atrás. ¿Te afectará el teléfono, man? ¿Te afectará la pérdida del teléfono? Tal vez podrías hacer algunas llamadas, tal vez podrías consultar con los organizadores. ¿Has visto mi teléfono? ¿Y si no logran encontrar el teléfono? ¿Te ves afectado? No he hecho una copia de seguridad de mis datos. Está bien, puedo solucionarlo. No hay problema, no me afecta. Bien, entonces comprobación del teléfono con bolígrafo. ¿Y tú? ¿Dejas tu reloj atrás? Depende de qué reloj, pero sigue siendo un reloj. Está bien. De todos modos, casi no uso mi reloj para ver la hora. Uso mi teléfono. Estoy bien, estoy bien. No me afecta. Quizá tenga valor sentimental. Tal vez fue un regalo de alguien. ¿Estás bien? Pero este es el ejercicio que hay que hacer. Porque aunque sea un regalo sentimental, si lo llegaras a perder, ¿estarías bien? ¿O has atado tu identidad, tu tranquilidad a ese evento? Lo cual es una posibilidad. En ciertos países es más probable que en otros. Así que cuando viajamos, en algunos países, por lo que la gente de esa ciudad o país me dice, me recomiendan guarda tu reloj. No uses tu reloj. Así que bueno, el reloj se queda en la maleta. En algunas ciudades, esta vez nos sorprendió que en Londres dicen, mantente atento con tu celular. Y lo tienen señalado en algunas banquetas. Dicen, esta es una zona donde roban celulares. Así que ya vas preparado para eso. De hecho, está pintado en la banqueta. Esta es una zona con alto riesgo de robo de celulares. ¿Estás apegado a tu celular? ¿Estás apegado a tu reloj? ¿Estás apegado a tu perro? Si le pasara algo a tu carro, ¿estarías bien? Dices, todo esto está bien. Bueno, ¿y tu casa?
¿Estás apegado a tu casa? ¿Una inundación? ¿Un incendio? ¿Qué tanto estás apegado a tu casa? Y si estás bien con todos estos niveles, normalmente encontramos que el punto de quiebre es la pérdida o enfermedad de un familiar. ¿Eres capaz de lidiar con la pérdida de ese familiar? En algún punto entre una pluma y un familiar nos quebramos. La idea es examinar esas áreas, donde sea que estén. Ahora, si estamos al nivel de la pluma, estamos en problemas. Debemos fortalecernos. Y la manera de fortalecernos es preparándonos para esa eventualidad. Así como aseguramos nuestro auto por un accidente, así como aseguramos nuestra vida por la pérdida de la vida, es para que no experimentemos tanto el impacto y el dolor porque ya lo hemos pensado. Y una forma en que podemos hacerlo es este ejercicio. Observa bajo qué condiciones me sentiré desafiado. Me sentiré impactado, dolido, abrumado, y enfréntalo. Así que, en vez de no pensar en eso, vamos a pensarlo activamente. No es que estemos pensando en eso todo el tiempo, pero sí pensar, ¿qué haría yo si esto pasa? Y al vivirlo de antemano, por así decirlo, al prepararnos para esa posibilidad, para esa eventualidad, en realidad elimina el miedo a que suceda, porque sé lo que voy a hacer. Y como ya sabes, o lo has pensado, tu mente no te agita tanto. No estás tan ansioso. ¿No? ¿Estás preparado para el reto? Esta preparación es el tercer aspecto de la objetividad, para que cuando llegue el desafío te mantengas objetivo. Yo diría que incluso podemos vivirlo de antemano en el sentido de esperar desafíos en la vida. No hay vida sin desafíos. El cuerpo traerá sus propios retos. La familia plantea sus propios desafíos. Las personas llegan con desafíos. Son suyos. No existe ninguna empresa, ninguna organización espiritual o comercial que no tenga sus propios desafíos personales, sus propios desafíos relacionados con su personal. El mundo llega con desafíos. Mientras estés vivo siempre habrá desafíos. Pero en lugar de intentar evitarlas activamente, preparémonos para ellas y mejoremos nuestra capacidad para afrontar el desafío y superarnos. Robert Browning dice, elevémonos, debemos estar preparados para el desafío. Él dice, cuando llegue la tentación, ¿por qué viene la tentación? Sino para enfrentarla y dominarla. Y hacer que se arrodille a nuestros pies y así ser elevados en triunfo. ¿Por qué viene la tentación? Para que el hombre la enfrente, la domine y la haga arrodillarse a sus pies, y así ser elevado en triunfo. Así que veamos la tentación como una oportunidad para desarrollar nuestro intelecto, para desarrollar nuestra objetividad y elevarnos. Y hay 4 niveles de intelecto. Veamos en cuál estamos. Después de hacer el ejercicio, ¿estamos en el nivel de intelecto donde ocurre un desafío, nos abruma y ni siquiera somos conscientes de ello? Así son los grados de intelecto. El primer aspecto es, no eres consciente del desafío, así que sufres. Ni siquiera sabes cuál es la causa, no sabes qué está pasando. Sufres, no hay intelecto en absoluto. Solo la mente pasando por sus emociones. El segundo es que ahora somos conscientes de que hay un problema, pero no somos capaces de manejarlo. Aquí es donde está la mayoría del mundo. Somos conscientes de ello, pero no sabemos qué hacer al respecto. El tercero es que el intelecto es lo suficientemente fuerte. Es capaz de ser consciente del desafío, pero tiene la habilidad de gobernar y manejar las emociones de la mente. Permanece sin ser afectado. Permanece objetivo. Pero el nivel más alto de intelecto es cuando estás preparado para el reto, tanto que el reto ya no es un reto en absoluto.
Tienes la previsión de haber pasado por ese desafío en particular. Ya lo has visto. Te has preparado para eso, así que cuando llega, no hay problema. Eso es intelecto de otro nivel. Así que en el libro La caída del intelecto humano, y puede que lo encuentres en diferentes partes del curso de aprendizaje en línea de Vedanta, al cual espero que cada uno de ustedes tenga la oportunidad de acceder en algún momento. Habla sobre qué tipo de intelecto tenemos. Tenemos el intelecto de gallina. Intelecto de gallina significa qué tipo de vuelo eres tú. Entonces, la gallina, ya sabes, aletea un poco. Hace un gran esfuerzo, aletea, aletea, aletea y baja. Realmente no puede volar. Y dice, tienes la paloma. Hace un gran esfuerzo y sí vuela. A cierta altura, vuela. Pero el intelecto más alto es el del águila. El águila planea, sin esfuerzo. Ha llegado tan alto y me alegra que coincida con nuestra analogía anterior. Ha llegado tan alto que todos esos altibajos que trae el mundo, todos esos pares de opuestos que vienen con la vida, no le afectan en lo más mínimo por el conocimiento superior, la meta más alta, la preparación que uno tiene. Ningún problema. ¡Qué estado tan increíble! Y ese es un estado que todos podemos experimentar. Incluso sin llegar a la realización, sin alcanzar la iluminación, solo por haber estado en el tema y haber absorbido algunos de estos principios, no me he encontrado con un reto que haya afectado mi objetividad. Y lo que digo es que esto es algo alcanzable para cada uno de nosotros, dependiendo de nuestra constancia y dedicación para absorber el conocimiento. Pero voy a agregar una dimensión más, porque creo que la categorización no está completa sin ella. También existe el intelecto pingüino. El intelecto pingüino no vuela. Y este es el intelecto, que ni siquiera es consciente del reto o del problema. El intelecto gallina intenta volar. Es consciente del problema, pero no puede manejarlo. El intelecto paloma lucha, enfrenta la situación, el problema. Pero el águila está preparada, ha evaluado y aceptado la vida y su origen. Esto es objetividad en la vida. Y este es el papel vital que juega el intelecto, tanto en la calidad como en la productividad. La vida que llevamos. Ahora vamos a responder preguntas. La primera pregunta, ¿cómo sé si estoy siendo objetivo y no indiferente o rindiéndome? A través del análisis. Entonces, la objetividad es ver el reto. Analizar los pros y los contras y llegar a una decisión. No porque sea difícil, no porque sea doloroso. Y decidir qué es lo que se debe hacer. Así que puedes decidir no hacer nada, pero no es por el dolor que implica o el esfuerzo. Eso sería rendirse. Ya pasaste por el análisis. Y para los objetivos que quieres lograr, no está alineado. Cuando eres indiferente es cuando no haces el análisis. No hay sentimiento, no hay esfuerzo, no hay análisis. Rendirse es cuando no puedes enfrentar el reto. No puedes enfrentar el reto porque tu intelecto no está lo suficientemente desarrollado. Así que, en ese nivel, la idea es pedir ayuda. Pedir prestado intelecto para darle algo de fuerza a nuestro intelecto y luego desarrollar nuestro intelecto para enfrentar y superar el reto. Así que nos estamos rindiendo. Es cuando es demasiado doloroso, demasiado esfuerzo. La otra es cuando no hay esfuerzo.
En este punto se trata fundamentalmente de aplicar todo el esfuerzo que sea necesario y correcto para lograr superar, enfrentar y finalmente dominar el desafío o cualquier problema que se presente. Siguiente pregunta. En áreas donde tenemos un apego fuerte, cuando pasa algo negativo, es muy difícil mantener la objetividad. Por ejemplo, cuando un ser querido está hospitalizado o en peligro. En esos momentos, ¿qué podemos hacer para volver a la objetividad o minimizar el daño causado por nuestra falta de objetividad? En ese momento, si uno no se ha preparado para ese reto o para esa eventualidad, entonces es muy difícil en ese momento traer el intelecto. Vamos a pasar por las emociones de la mente. Y hacer algo en ese momento es difícil. Depende del nivel de intelecto que tengamos disponible en ese momento. Entonces, ¿qué podríamos hacer si hay algo de intelecto? Si no hay intelecto, lamentablemente es sufrimiento. Si hay algo de intelecto disponible en ese momento, pero no nos hemos preparado completamente, lo que podríamos hacer es inmediatamente en ese momento o tan pronto como tengas la oportunidad, busca a alguien. Alguien que te pueda dar perspectiva, que te preste su intelecto, que te ayude a ver la situación desde otro punto de vista. Alguien que pueda calmar tu mente. Ahora, en ese momento, pensar en quién es esa persona, de nuevo, no es fácil. Y por eso se tiene que hacer antes. ¿A quién buscaría si llegara a pasar esa situación? Y ese previvir, ese prepensar, esa preparación es de muchísima ayuda. Así que el momento para contratar un seguro no es cuando tu fábrica está en llamas o cuando tu casa se está incendiando. Es antes. Lo mejor que podemos hacer en ese momento es buscar ayuda. Buscar el ambiente adecuado, la persona correcta que pueda aportar objetividad a la situación, que nos pueda ayudar con eso. Siguiente pregunta. La última pregunta enviada es, ¿el desorden en el mundo será porque hay demasiadas personas objetivas o porque no hay suficientes? ¿El desorden en el mundo? El desorden en el mundo es por la caída del intelecto humano. La objetividad es una señal de un intelecto resucitado. Es una señal de un intelecto activo. Si tenemos objetividad, y así fue como empezamos, con el señor Buda justo al principio, sería analizar, pensar y hacer lo que tiene sentido para el beneficio de uno y de todos. ¿Ese tipo de toma de decisiones llevaría al desorden? Es la falta de valores superiores, la falta de pensamiento, la falta de desinterés. Eso ha llevado al mundo a donde está ahora. Y ojalá, si revivimos el intelecto, podamos deshacer parte de este daño y prevenirlo para la próxima generación. Quiero compartir un aspecto con el grupo antes de irnos, y es este. Perspectivas, y se trata de los diferentes planetas. Porque a veces, cuando pensamos que nuestros problemas son tan grandes y parecen consumirlo todo, y los problemas se vuelven tan grandes porque los personalizamos. Pero si piensas en nuestro problema en contexto, es tan diminuto. Somos solo un punto. En el globo terráqueo. Incluso si eres una persona en la India, y miras la India y tu ciudad, y luego haces zoom hacia afuera desde la ciudad y ves el país, y luego haces zoom hacia afuera y ves el continente, Asia, y haces zoom otra vez y ves el globo terráqueo. ¿Tan pequeño? Y aquí hay algunas imágenes de eso.
Entonces, una es con la Tierra y otros planetas, y en una de las clases, Swamiji compartió esto con nosotros. Así que imagina que ahí está la India. La puedes ver a la izquierda tan pequeña, y podría ser Estados Unidos, Sudáfrica, cualquiera de tus países respectivos, Suiza, Kenia, y tan pequeño, solo un puntito, ¿verdad? Y eres un punto en el mundo, y puedes ver cómo el mundo te vería. Algunos de los planetas ahí, Venus, Marte, Mercurio, Plutón, pero cuando lo ves en comparación con los planetas más grandes, la Tierra se vuelve muy pequeña. Así que cuando lo ves en relación con el sistema solar, comparado que Júpiter y Saturno, Urano y Neptuno, ¿todavía puedes ver la Tierra? ¿Todos? ¿Puedes ver la Tierra ahí? Está abajo a la izquierda, ¿verdad? En este punto ya no puedes ver tu continente. Definitivamente no puedes ver tu país ni tu ciudad. Eres menos que un píxel. Pero si pasas a la siguiente, muestra en referencia al Sol. El Sol que vemos parece un disco pequeño. Mira el tamaño de la Tierra. Y apenas puedes distinguirla. Abajo, ahí en el centro, un punto sería en referencia al Sol. Pero el Sol es solo una estrella en nuestra galaxia. Y ni siquiera es una estrella muy grande. Y la siguiente imagen también lo muestra. Cuando comparas nuestro Sol con las estrellas cercanas, también se vuelve diminuto. Es tan pequeño. En este punto ya no puedes ver a Júpiter. Mucho menos la Tierra. La Tierra es invisible, no la puedes ver, es menos que un píxel. Así que solo con las estrellas cercanas, esas 2 o 3 estrellas que puedes ver cerca, brillando más fuerte, el Sol es diminuto. Y si vas aún más lejos y miras algunas de las estrellas realmente grandes, nuestro propio Sol se convierte en un píxel. Todo es relativo. Y cuando lo ponemos en contexto, cuando lo ponemos en perspectiva, ¿qué le hace eso a ese problema? Lo desinfra. Como un globo que se desinfla. Y cuando empiezas a ver ese problema en el contexto de todo, en el contexto de todo el universo, y lo ves en perspectiva de toda tu vida, tu intelecto revesa. Sí, esto no es tan crucial. Esto no es tan grande. Y eso es lo que estamos haciendo con el conocimiento. Y esta es una manera de hacerlo. También hay otras técnicas. Pero la idea principal es usar tu intelecto, tal vez con la perspectiva del cosmos, para desinflar el problema. Para reducirlos a un tamaño manejable y poder avanzar. Esa es objetividad. Y la próxima semana abordaremos otro tema muy relevante y práctico sobre cómo relacionarse con el mundo. De nuevo, el intelecto es esencial. Así que gracias a todos por acompañarnos esta semana. Nos vemos el próximo domingo. Antes de irnos, solo unos anuncios de eventos próximos. El primero es el campamento juvenil que se llevará a cabo en junio en la Academia Vedanta. Así que lo vamos a poner en pantalla para ustedes. Es del 3 al 7 de junio. Así que para quienes tengan adolescentes que están de vacaciones, está el campamento juvenil. Y después de eso, tenemos una semana en la academia. Así que esto es ideal para ti. Esto es en julio, del 3 al 8 de julio. La Academia Vedanta fue fundada en 1988 por Swami Parthasarathi. Es un lugar que sirve como recurso para que personas de todo el mundo vengan a aprender Vedanta, la técnica, el arte, la habilidad de vivir. Yo completé mi curso de 3 años en Vedanta en la academia y me absorbí tanto en el tema. Ahora ya han pasado 25 años. Si quieres saber más sobre la academia, aquí tienes un video y más detalles están en línea. Ubicado en las tranquilas colinas de Malavli, India, a 108 kilómetros de Mumbai, el campus LISA atrae a quienes buscan el desarrollo personal. Fundada en 1988 por el filósofo de renombre mundial Swami Asha,
Parthasarathi, la Academia Vedanta fue creada para desarrollar la personalidad completa de los jóvenes a través de un curso residencial de 3 años. El plan de estudios del curso está basado en Swami Ada, los 65 años de investigación científica y escritura de Parthasarathi sobre el Vedanta, la filosofía temporal de la India sobre la vida y el vivir. El programa te permite fortalecer tu intelecto y ganar claridad en tu forma de pensar. A través de la reflexión y discusiones enfocadas, encuentras respuestas a todas las preguntas de la vida. El desarrollo intelectual se acompaña de prácticas devocionales para elevar las emociones de tu mente. El campus te brinda instalaciones para disciplinar tu cuerpo a través del yoga. Diversas actividades deportivas, trotar y gimnasio. También hay oportunidades para participar en el servicio a una causa superior en diversas áreas de tu interés. Un horario diario cuidadosamente diseñado fomenta el crecimiento espiritual y está respaldado por la compañía de buscadores afines de diversos orígenes. También puedes experimentar la Academia Vedanta a través de visitas cortas, programas corporativos de liderazgo y retiros personalizados como el Retiro Internacional de Vedanta para Adultos y el Retiro Juvenil Life Decoded. Aprende técnicas para mejorar a ti mismo y tu relación con el mundo actual y experimenta un poco de vida sencilla y pensamiento elevado. La Academia Vedanta es un lugar para encontrar el propósito último de la vida y elevar tu personalidad para alcanzar éxito y paz. Y para quienes quieran acompañarnos en Europa, todavía tenemos algunos lugares disponibles para nuestro retiro Vedanta en Praga. Eso será del 22 al 24 de mayo. Gracias a todos. Que tengas una buena semana. Sari Om.